Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy no tienen ningún tipo de sentido. En un primer punto, el Reino Unido acaba de salir al frente a decir que ya tiene una estrategia para poder utilizar los activos rusos congelados que necesita entregárselos a Ucrania, que hasta el momento no lo ha podido hacer porque esto es algo evidentemente ilegal y ellos están buscando trabajar dentro de la legalidad. ¿Cuál sería la estrategia entonces? Escuchen bien esto, que Rusia, de manera voluntaria, le entregue los recursos congelados a los ucranianos. Pero, ¿esto tiene sentido? Los británicos están pensando que Rusia va a entregarle ayudas a Ucrania en medio de un conflicto. ¿Cuál es la estrategia y el sentido de todo esto? Pues aparentemente el Reino Unido lo que dice es que va a esperar a que termine el conflicto entre Ucrania y Rusia y una vez esto va a sentarse a hablar con los rusos para que le entreguen este capital congelado. ¿Realmente esta es una estrategia? Algunos incluso han empezado a decir que esto es más bien una broma. En otro tema, tenemos que comentar lo que el Fondo Monetario Internacional acaba de decirle a Estados Unidos, y es que la situación con respecto al techo de la deuda es tan preocupante que ha tenido que intervenir el Fondo Monetario Internacional, explicar lo que puede suceder, incluso no si no se termina mejorando o trabajando el techo de la deuda, sino si se siguen demorando, porque cada día que pasa estaría siendo un duro golpe para la administración estadounidense, y esto con respecto a lo que algunos ya han catalogado como la caída del dólar. En otro tema igual de relevante, tenemos que comentar que sale a la luz una nueva información con respecto al Nord Stream 2. En este caso, ha sido filtrada por la prensa con respecto a las investigaciones que se hacen en Alemania. Lo curioso de todo esto es que la información no ha sido publicada por parte oficial, de manera, en este caso, del gobierno de Olaf Scholz, que dice lo que está pasando, sino que ha sido publicada por la prensa. Pero es que la noticia demostraría que este tipo de acciones tienen que ver también con una responsabilidad por parte de Ucrania. Y esto respondería a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hasta ahora los países que se supone están investigando lo que ha sucedido en el Nord Stream 2 no han dado ningún tipo de resultado? Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. El Reino Unido está en una encrucijada que ni ellos mismos se pueden creer. Están buscando ver cómo le devolverían los activos a Rusia que han sido congelados, pero con una condición que nadie tampoco puede creer. Vamos a explicar un poco esto. Resulta que diferentes países europeos han congelado fondos rusos dentro de su territorio. Algunos, como Bélgica, han ido un poco más allá y este dinero lo están utilizando para enviarle ayudas a Ucrania, algo que es abiertamente ilegal. Sin embargo, dentro del Reino Unido están buscando algún tipo de estrategia para que esto esté dentro de la legalidad. Este tipo de información llega a través del medio británico The Guardian. El problema es que no consiguen la forma en la que pueden utilizar estos recursos congelados de la administración de Vladimir Putin para entregarle, en este caso, ayuda a Ucrania. ¿Cuál es la salida entonces? Pues aparentemente estarían pensando en entregarle los recursos a Rusia, pero con la condición de que se los entreguen a Ucrania. Y para que esto tenga sentido, lo que estarían esperando es que acabe el conflicto en la administración de Volodymyr Zelensky, y una vez suceda esto, de buena forma, la administración rusa decida entregar sus recursos económicos congelados. Una situación que no tiene sentido, porque se resume en que la administración británica le está pidiendo a Rusia que ayude a Ucrania. Y ahora nos vamos hasta el Fondo Monetario Internacional, que está bastante preocupado por lo que está sucediendo en Estados Unidos. No solamente eso, le acaban de solicitar al Congreso estadounidense que aumente cuanto antes el techo de la deuda, porque aparentemente los días que van pasando hacen que la situación sea más complicada a nivel internacional. Así el escenario, el Fondo Monetario Internacional está haciendo este llamamiento de manera urgente para que se solucione de forma permanente este tema. De hecho, el Fondo Monetario Internacional dice que para evitar exacerbar los riesgos a la baja, el techo de la deuda debe ser súper elevado o suspendido de inmediato por el Congreso, lo que permite que las negociaciones sobre el presupuesto del año fiscal comiencen en serio. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde el ex secretario de Estado de Estados Unidos y experto en diplomacia internacional, Henry Kissinger, ha comentado un hecho bastante curioso a The Wall Street Journal. Él acaba de reconocer que ofrecerle a Ucrania que se una a la Alianza Atlántica fue un grave error. Al respecto, Kissinger ha dicho que en realidad
el problema ha sido intentar incluir a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica, porque esto ha sido el detonante de todo lo que ha sucedido. Y esto llama la atención porque el propio Kissinger ha dicho que Estados Unidos en realidad no tiene una visión estratégica y por eso un problema como este les ha reventado en la cara. Y es que en su opinión él ha sido bastante tajante, diciendo por ejemplo que la política exterior del presidente Joe Biden no es mejor que la de Donald Trump y que ha sido de hecho bastante similar. La política es declarar a China como un adversario y luego exigirle al adversario concesiones. Nuevamente salen datos con respecto al Nord Stream 2, pero en este caso la situación se complica y esto llega desde Alemania. Como sabemos, la administración de Olaf Scholz no ha entregado los resultados de su investigación, pero los periodistas alemanes están filtrando información bastante preocupante que de repente demostraría por qué no se suelta esta información a la prensa internacional y de manera oficial. Resulta que algunos metadatos de reserva del yate vinculado al sabotaje del Nord Stream conducen a Ucrania. Así como lo escuchan, los metadatos de la reserva del yate Andrómeda, que supuestamente se utilizaba para transportar explosivos para el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, conducen a Ucrania. Esto lo ha afirmado el diario Der Spiegel, citando a los investigadores alemanes. Y es que según los investigadores, para el sabotaje se utilizó el explosivo octógeno, transportado en las tuberías del yate alquilado. Y ahora nos tenemos que ir a Japón, donde la administración nipona acaba de ejecutar una nueva sanción, un nuevo paquete de sanciones frente a Rusia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que se ha empezado a generar indignación por los propios ciudadanos. Los usuarios japoneses en las redes sociales se han mostrado perplejos ante la política oficial de Tokio con cada nuevo anuncio de las restricciones. A algunos les preocupa, por ejemplo, el impacto de las sanciones en el propio Japón. De hecho, la mayoría de ideas es con respecto a que cuanta más sanciones impongan a Rusia, más dolorosas serán las consecuencias para la mayoría de ciudadanos japoneses que se empobrecerán. Muchos están cuestionando la eficacia de las sanciones y exigieron de hecho un informe sobre sus resultados en lugar de un anuncio de las nuevas, reconociendo que no funcionan y no tienen sentido porque el 15% del mundo las ha impuesto. Solo son anuncios sobre sanciones. Sería mejor darnos a saber si sirve algo, según escriben diferentes internautas japoneses en las redes sociales. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.